está cargando. Creo que ya. Ahí sí me pueden escuchar. Se supone que deberían de escuchar mejor. ¿Sí? Sí, Dos, dos, que se. Disculpa. Y acá. Bueno, vamos a, en lo que arreglo esto, vamos a ir hablando sobre justamente las fases de la investigación, ¿va? Entonces, las fases de investigación, como tal, si ustedes lo ven en su libro de Goodman, son cuatro, o al menos a ver, ahí ese debería escuchar mejor. Lo catalogan como cuatro, pero realmente, si lo vemos ya desde un punto de vista de investigación seria, son cinco. ¿Vale? Entonces, la primera de ellas, como pueden ver, estar viendo en su imagen, en la imagen, vamos a ver esto, pues estamos hablando sobre animalitos. Entonces, a esta fase se le conoce como fase preclínica. Entonces, vamos a ir anotando los nombres de las fases. La primera es la preclínica. La siguiente es la fase uno con romano, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Vale? Entonces es muy fácil de acordarse de sus nombres, pero vamos a hablar poco a poco. Entonces, la primera, vamos a estar hablando, como les decía, de el uso del fármaco apenas ya sea que lo descubrieron o ya cuando lo empezamos a aplicar en animales. Entonces, digámoslo, el sujeto puede ser células o animales. Y cada una de estas tiene pues su nombre, ¿no? Esto ya es un poquito más por si les interesa. Células es in vitro, probablemente durante lo que estén estudiando farma van a ver mucho en el Goodman que pues estudios in vitro, talala, talala. Cuando nosotros escuchemos estudios in vitro es que básicamente es estudio en células, ¿vale? Entonces nosotros para poder desarrollar una molécula, primero tenemos que pensar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un fármaco que se dedique a tratar, por ejemplo, artritis reumatoide, bueno, tal vez esa no es tan fácil. Hay diabetes. Queremos ocupar un fármaco que trate diabetes. ¿Cuál es el problema de la diabetes? Hay mucho azúcar. ¿Cuáles son las formas en las cuales producimos o consumimos azúcar o que básicamente la glucosa esté elevada? Pues ahí podemos estar atacando varias partes. La parte de la insulina, de la gluconeogénesis que ustedes vieron en Bioca, o cosas así, ¿no? Entonces ya tenemos, como habíamos visto, un blanco farmacológico y en las células podemos hacer que pues este blanco farmacológico con una molécula que se le apegue, pues lo cambie y así, ¿no? Entonces eso es en células. Después lo ocupamos en animales para ver que no haya un efecto, digámoslo, pues muy, muy, muy dañino, ¿no? Entonces, lo primero es para desarrollar nuevas, vamos a ponerle, ajá, nuevos fármacos, vamos a poner. Pero acuérdense que pues todo fármaco es una molécula o una sustancia química. Entonces, desarrollar esta parte, nuevos fármacos o nuevos potenciales fármacos. Y estos después evaluar, ya en el caso de los animales, que no haya efectos adversos graves. Ustedes quizás llegaron a ver alguna vez Doctor House, en el cual, pues para un tratamiento de su pierna, que apenas estaba en experimentación ahí en su hospital, en la escuela,
y se lo inyectaba, ¿no? Y entonces ella se sentía bien chido y así, ¿no? Y apenas estaban probándolo en ratitas. Entonces, ya después de cierto tiempo, ven que en la rata le empieza a salir un tumor. Entonces, ahí ya con eso dices, ay, cabrón, no, pues esta molécula no va por ahí, ¿no? O no es lo mejor. Entonces, justo para eso es esta fase preclínica, para no gastar el tiempo en que, pues quizás ya veamos que cuando lo empezamos a dar en humanos, pues empecemos a tener efectos adversos muy graves, entonces poner la vida o la vida o la salud de nuestro paciente en riesgo o simplemente porque no funcione, ¿no? Y entonces el tiempo en el cual nosotros estamos en esta fase va a ser muy variable. Entonces puede ser que pues nos llegue el impulso de la creatividad y de la genialidad increíble y que digamos, ay, sí, esta molécula concuerda completamente con lo que yo quiero tratar y lo hagamos muy rápido, ¿no? En un año, 2 años, pero pues pueden ser hasta décadas, décadas, quizás hasta medio siglo, un siglo, en lo cual nosotros podemos empezar a hacer pues la molécula que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pues el tiempo es muy variable. Y algo que sí les pueden llegar a preguntar, porque estas fases de la investigación para el desarrollo de nuevos fármacos, sí les llegan a preguntar un poquito más de cosas. Entonces, aquí yo les estoy poniendo en diferentes colores qué son. Entonces, ya en color azul vamos a ver cuál es el nombre de la fase, en color café, cuál es el sujeto a la cual nosotros estamos evaluando, entonces en este caso células o animales. En color verde, cuál es la motivación o cuál es el objetivo de esta fase en color rojo cuánto es el tiempo en el cual nosotros vamos a estar en esta fase. La siguiente, que lo vamos a poner en en color morado, es qué tipo de estudio es. Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito cuáles son los tipos de estudio, pero este va a ser un estudio no cegado. Y para ello, vamos a explicar cuáles son los tipos de estudios, ¿vale? Entonces, vámonos para acá, tantito, para poder explicar un poquito mejor en caso de que no conozcamos realmente cuáles son los tipos de ciego. Entonces, nosotros tenemos, cuando estamos haciendo un estudio, pues varias disyuntivas, ¿no? Si lo hacemos abierto, si lo hacemos cerrado, si lo hacemos cegado, no cegado, etc. Entonces, vamos a explicar lo que es cegado, que es lo más importante para esta parte de la investigación. Entonces, un estudio no ciego, digámoslo, tenemos aquí a, uy, a estas bolitas que van a estar representando a nuestros participantes. Entonces tenemos a la bolita a nuestra bolita B y a nuestra bolita C. Y vamos a tener acá unos puntitos verdes que van a estar representando a nuestro tratamiento y unas bolitas azules que van a estar representando a un, digámoslo, placebo, que es lo que normalmente se ocupa en la investigación, un placebo. Entonces, cuando nosotros hacemos ya el mix para que, vamos a poner 4 mejor, quede mejor el mix de a quién le damos quién, porque pues justamente tenemos que hacer grupos de experimentación. Entonces vamos a poner acá el grupo de los tratados y el grupo de los no tratados. Entonces vamos a poner a nuestro paciente A y D, por ejemplo, y acá a nuestro paciente B y C. Entonces aquí va a ser los tratados y acá los de placebo. Entonces vamos a tener con su puntito, y le dimos un medicamento y su medicamento. ¿Vale? Hasta ahí todo claro, ¿no? Sabemos a quién le estamos dando qué cosas, ¿no? Sabemos que al A y D le estamos dando el medicamento como tal y a el caso del B y C le estamos dando el placebo, que realmente pues es un chocho con azúcar, no le va a servir de nada y sabemos qué pasa. Entonces, este ejemplo que les acabo de explicar es un estudio no cegado, ¿vale? Sabemos quién es quién
¿Y qué le damos? ¿Vale? Ahora vámonos a otro ejemplo. Nuevamente ponemos nuestro grupo de tratados o nuestros sujetos y nuestro grupo de placebo, nuevamente con sus sujetos. Les ponemos sus medicamentitos o su placebo y así lo vamos a dejar, ¿vale? Así lo dejamos. Ahí no sabemos realmente esas bolitas, esos sujetos, quiénes son quién. No sabemos si son el A, el B, el C, tu tía, tu hermana, tu prima. No sabemos quién es quién, ¿vale? Entonces aquí estaríamos hablando de un estudio cegado, ¿vale? Y dentro de este estudio cegado tenemos, o estudio con ciego, tenemos tres tipos, ¿vale? Entonces tenemos un sesgo simple, un doble ciego y un triple ciego. Entonces, nada más rápidamente, porque a mí me gustan estas cosas, pero esto no creo que se los lleguen a preguntar en el departamental si simple y doble y triple, nada más porque a mí me gusta, pero el simple es cuando el investigador, un momentito, cuando el investigador, vamos a ponerlo en otro color porque si no se va a perder, cuando el investigador no sabe quién es quién, ¿vale? Entonces vamos a poner acá, no sabe, el investigador no va a saber. En el doble, el investigador, lo vamos a poner nomás así, y aplicador no sabe quién. Aquí también puede ser o aplicador. Una u otra, ¿no? Ya sea el investigador o el aplicador el que no sabe a quién se le está dando qué medicamento. En el caso del doble ciego, a ambos, y cuando hablamos de aplicadores, literalmente la persona que le da el medicamento, ¿vale? Entonces, ya sea la enfermera, otros, un paciente, otro propio investigador que pues es ayudante, o hasta el propio investigador puede ser aplicador, pero pues ahí se complica un poco más esta parte, pero pues supongamos que es una persona externa, tú eres el investigador jefe y tu ayudante te va a aplicar, ¿no? Va a aplicar los medicamentos. Entonces, cuando es doble ciego, ambos no saben. Aquí entra otro personaje que no habíamos hablado y que es más difícil que los propios papers lo mencionen, que es el estadista. Vamos a ponerlo en color rosita, estadista, que es la persona que te va a hacer tus análisis en el Excel, en R, en Stata, en el programa que tú quieres para estadísticos. Él tampoco sabe quién es, ¿no? Entonces, esto más el estadista, ¿no? Entonces ahí está el triple ciego. Bueno, una vez que ya vimos todos estos, o esta parte de los estudios cegados, ya habíamos dicho que en la fase preclínica es un estudio no cegado. ¿Y por qué va a ser un estudio no cegado? Porque tú como investigador no puedes hacerlo no cegado, porque si no, ¿cómo sabes realmente quién es quién, no? O sea, eh, es muy, muy, muy difícil hacerlo, a menos de que lo tengas como casi, casi como que tú eres el investigador y el aplicador y a alguien más le das tus resultados para que los evalúe y ahí él mismo al momento de hacer el experimento y así. Es algo muy complicado que normalmente no se hace, se prefiere hacer de manera no cegada, pero sin obviamente hacer cuchareo de datos, ¿no? Sin estar alterando los datos como para tu propia beneficencia. Entonces es de manera no cegada el estudio en su fase preclínica y algo que a mí me gusta, porque leí un paper acerca de esto y ahora me gusta agregarlo, es la tasa de éxito de cada uno de estos.
De hecho, creo que en el Goodman y Gitman, en la última edición, también lo mencionan ya, que es entre el 15 y el 30% de esta tasa, ¿vale? Entonces, ya vimos digámoslo, la que tal vez nadie le pone tanta atención. Y ahora vámonos a la primera fase. Hasta el momento, ¿alguna duda acerca de todo lo que hemos visto de esta parte de investigación para desarrollo de fármacos? ¿O todo chido? ¿Todo chévere? Perla dice que todo bien. ¿Todo bien? Va, súper. Entonces, la fase uno, cambiamos completamente de modelo de estudio y ahora va a ser humanos, ¿vale? Y esto se va a repetir en todas las demás fases, ¿vale? A partir de este momento, nosotros ya no ocupamos células, ya no ocupamos programas, porque aquí me faltó otra parte, ¿no? Que antes de las células, pues hacemos otras cosas, ¿no? Que se llama in silico, que básicamente son en la computadora, ¿no? Nosotros le decimos en la computadora, medio como que sí va a haber match, como que sí va a funcionar, pero con que se queden en células y animales está perfectísimo. Pero acuérdense, en caso de que no le entiendan cuando estén leyendo su libro, in silico es en computadora, in vitro en células, in vivo ya sea animales o humanos. Normalmente cuando tú hablas in vivo, ya es que es animales más que nada, ¿no? Porque si no, ya mencionan como estudios en humanos. Y ahora vamos a agregar otro color, que va a ser el rosa, que va a ser para el número o el cantidad de pacientes, en este caso, o de sujetos, que es el término adecuado, que vamos a estar utilizando en cada una de las fases. En la fase uno nosotros vamos a utilizar entre 10 a 100 sujetos para que nuestra fase sea válida o que sea realmente, pues sí, como que sustentable en la parte de la evidencia, ¿no? Y su objetivo es evaluar la seguridad y la tolerancia al fármaco, ¿vale? Entonces, que no, quizás, pues sí, obviamente los modelos animales pues son muy útiles y muy transpolables a los humanos, pero no son humanos, ¿no? Entonces, justamente puede ser que simplemente, ¿no? O sea, los ratones pueden tener genes que modifiquen al fármaco de una forma, bueno, más que los genes, las cosas que modifican que pues justamente sintetizan los genes. eh, pues puede hacer que los fármacos actúen de una forma y en los humanos carecen de ese gen o tienen mayor expresión de ese gen o lo que sea, que altere cómo está funcionando el fármaco y pueda generar más efectos adversos o que realmente necesitemos una dosis más alta, que pues sí, o sea, que hay algún problema que no habíamos detectado en los animales y por eso son grupos muy contenidos, ¿no? Para que si nosotros vamos a llegar a afectar a algún paciente, a algún sujeto, desgraciadamente, pues sea muy contenido y que no sea en miles y miles de personas, ¿no? Entonces, este va a ser un estudio que va a durar entre 1 y 2 años regularmente. Y el tipo de estudio va a ser un estudio abierto y de igual forma, este regularmente es no cegado. Aunque actualmente se está recomendando que este se haga con un ciego simple, que al menos el aplicador sí lo conozca, o sea, porque para justamente prevenir lo más posible cualquier desenlace catastrófico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios abiertos o cerrados, es que abierto literalmente es que cualquier persona, o sea, tú desde tu casita buscas estudios que estén, pues, ahorita aceptando sujetos entre 18 y 24 años, masculino, femenino, de la Ciudad de México, ¿no? Y si encuentras y tú te quieres unir para el desarrollo de un nuevo fármaco, tú lo puedes hacer abiertamente siempre y cuando cumplas obviamente las condiciones, ¿no? Entonces, eso es abierto, que tú en cualquier momento tú puedes entrar. El cerrado, a diferencia de este, es que
justamente necesitas recibir una invitación, ya sea en el mismo hospital, probablemente si en alguno de ustedes ha ido a algún hospital público, vayan a ver en estos tablones que hay muchos papeles, ¿no? Y muchos de ellos se les invita a pertenecer al siguiente estudio a todos los pacientes de endocrinología que tengan tal enfermedad, ¿no? Entonces ya necesitas una invitación en específico y tú no puedes ir a buscarlo como decir, yo me meto así fresco, ¿no? Entonces, justamente es eso. Y vamos a agregar ahora otro color que va a ser el naranja para qué tipo, este nada más lo vamos a utilizar dos veces, pero este va a ser en participantes sanos, ¿vale? Entonces, si bien nuestro medicamento tiene el objetivo de buscar, de tratar una enfermedad, lo primero que queremos hacer justamente es evaluar que sea seguro, que sea tolerado por los humanos. Y quizás justamente la propia patología pueda alterar como los efectos adversos o la tolerancia del propio fármaco. Entonces, lo que queremos hacer primero es ver que no haya ningún problema en sujetos que sean sanos, que no tengan la enfermedad. Entonces, pues sí, ¿no? Es eso. Y por último, la tasa de éxito, acuérdense que la ponemos en color negro, va a ser de 30%. Y por último, si todo esto les parece engorroso, lo primero o lo más importante que quiero que ustedes se queden es que estos hitos de cada una de las fases, ¿no? Que las vamos a poner hasta arriba, que va a ser el primer estudio en humanos, ¿vale? Eso es lo más importante del estudio de fase uno. Obviamente apréndanse lo demás porque en su departamental o su examen de sus doctores se los van a llegar a preguntar, pero si algo quiero que queden es que la fase uno es el primer estudio en humanos, ¿vale? Entonces dura entre 1 o 2 años y nos pasamos a la siguiente fase, que es la fase 2. Perdón, nuevamente es en humanos, pero ahora vamos a aumentar la cantidad de sujetos, que van a ser entre 500 a 1000, ¿vale? Entre centenas pues hasta 1000 sujetos, ¿vale? Y ¿dónde está el verde? Su objetivo eh, es ver cómo de eficaz es el medicamento y la posología, que la posología a partir de ahora quiero que sepan que la forma en la cual nosotros vamos a dar un medicamento como médicos, ¿vale? Entonces es evaluar cuál es la dosis, cada cuánto, que eso más o menos ya lo habíamos visto desde los animales, pero pues puede ser que cambien nuevamente en humanos. Entonces, cada cuánto, cuál es la dosis que les había comentado, cada cuánto y de qué forma, ¿vale? Ya sea intravenoso, bueno, de vía parenteral, oral, quizás tópica, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que buscan los estudios de fase 2. Y estos duran aproximadamente entre 2 a 3 años y más que nada es por el tiempo de recolección de pacientes, ¿no? O de integración de ellos al propio estudio, porque pues como ven, está creciendo cada vez más este número de personas, ¿no? Entonces, este va a ser un estudio que va a ser, primero que nada, un estudio cerrado. Ya a partir de este momento, ya no queremos que cualquier sujeto entre al mismo. Va a ser un doble ciego y algo que les pueden llegar a preguntar sus doctores más que el departamental, si sus doctores son muy atascados con la estadística, es que sean aleatorizados. Y para esto, muy sencillo, regresemos a nuestro ejemplo anterior en el cual teníamos A, B, C y D, ¿no? De sujetos. Entonces, ustedes pueden decir, ok, yo cómo voy a darle estos medicamentos que tengo a la derecha de ellos, estos de acá, o estos de acá a estos sujetos, ¿no? Entonces, para ello, hay de dos sopas, como grandes rubros, ¿no? Tenemos pues por conveniencia, que se le dice, que es que literalmente yo elijo.
que el paciente A y el paciente D reciban justamente el tratamiento y que el paciente B y el C reciban el placebo. Eso es por conveniencia o literalmente porque yo lo decidí, ¿no? De manera no arbitraria. Entonces, de manera arbitraria, perdón. Y en el caso del aleatorizado, ahí existen miles de técnicas, pero pues la forma pues más clásica es literalmente pues con un programa de internet que ya básicamente te dice cuánto número de personas tiene y casi casi te ayuda a aleatorizarlo para que digas, ah, mira, el A tratamiento, el B, tratamiento, el C, placebo, el D, placebo, ¿no? Entonces, literalmente es eso. Otros hacen que por si la fecha de edad y cosas, la fecha de nacimiento por los números y lo multiplicas por quién sabe qué tanto. Hay muchas formas de aleatorizar las cosas, pero pues básicamente nosotros no decidimos así, a ciencia cierta o nosotros como investigadores no decimos, ah, mira, yo le voy a dar este tratamiento a este, sino que es de manera como aleatoria, ¿no? Entonces, esa es la cosa que se les puede llegar a preguntar a sus doctores. Les digo, en el departamental, dudo mucho que les lleguen a preguntar algo de esa parte. Y aquí vamos a utilizar a participantes enfermos, ¿vale? Entonces aquí ya no ocupamos a los pacientes sanos y justamente también esto es lo que hace que tarde tanto el fase 2 o que llegue a aumentar el tiempo, ¿no? Ya que pues sí, podemos tener muchos pacientes sanos de tal enfermedad, ¿no? Pero pues es más difícil que, pues sí, nada más por justamente por la campana de Gauss, que haya más cantidad de personas enfermas de tal enfermedad que personas sanas de tal, ¿no? Entonces, justamente, pues sujetos enfermos son los que vamos a utilizar en la fase 2 y el porcentaje de éxito de ellos es también del 30%. ¿Y cuál es el hito que nosotros vamos a cumplir en esta fase? Es el primero en enfermos. ¿Vale? Entonces, justamente, pues ya vimos fase 2. Pasados estos 2, 3 años, podemos decir que este fármaco avanza a fase 3. Nuevamente humanos, y aquí vamos a aumentar exponencialmente la cantidad, ¿no? Puede ser que sea un fármaco de una farmacéutica chiquita, que nuevamente nos quedamos en los 500 sujetos, pero puede ser que sea un Pfizer, un AstraZeneca, lo que sea, y lleguemos hasta los 100,000, 200,000, 400,000 participantes, ¿no? Y obviamente no todos van a estar en el mismo centro, sino que pues, o centro médico, pues, sino que pues aquí podemos utilizar un estudio multicéntrico en el cual estemos utilizando pues diferentes hospitales en un país o en varios países. Entonces, justamente puede ser muy, 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 muy variable la cantidad de estos, en esta fase, ¿vale? Y también, pues, obviamente, depende de la cantidad o la prevalencia de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Nuevamente, evaluar la eficacia, obviamente, en un lugar o en un grupo más grande, y nuevamente la seguridad, ¿vale? Entonces, como pueden ver, es como un batiburrillo entre la fase 1 y la fase 2, pero ahora en más personas. Y que pues justamente lo que comentábamos, que esta parte de la farmacogenética no nos vaya a hacer una jugada mal de que quizás nosotros los que reunimos en la fase 1 y en la fase 2 pues tenían las condiciones perfectas, pertenecían a estas dos colas que veíamos de la gráfica, pero que realmente todo el grosso de la población pertenece al grupo de en medio y pues son los que no les sirve el medicamento o presentan muchos efectos adversos, ¿no? Entonces justamente para eso es la fase 3. Tiene una duración entre 3 a 5 años, obviamente por la cantidad de sujetos que nosotros estamos evaluando. Y lo demás, digámoslo, el tipo de estudio se va a repetir. Nuevamente son cerrados, aleatorizados, doble ciego y también va a ser en sujetos enfermos. Entonces, si lo escribimos porque no es tanto, en sujetos enfermos y tiene una tasa
de éxito mayor, ¿no? Entonces, justamente pues depende mucho de quién es la farmacéutica detrás, cuáles son los centros hospitalarios en los cuales se están evaluando estos fármacos. Y aquí el hito es que se va a hacer el primer estudio multicéntrico en la mayoría de los casos de estudios de fase 3 serios, ¿no? O que sean medicamentos novedosos, multicéntricos, ¿vale? Y ahora vamos a girar tantito la pantalla y como pueden ver aquí hay una línea que es diferente a las otras. Es una línea color rojo. Entonces, esto nos está hablando que aquí hay un cambio completo o muy importante que es necesario hablar de él, que a partir de este momento, de esta línea roja, entre el paso de fase 3 a fase 4, va a suceder que aquí ya hay algo que se llama aprobación por, por organismos reguladores de fármacos. Normalmente, en el caso de Estados Unidos, la FDA, y en el caso de México, COFEPRIS. Pero pues normalmente si la FDA pues lo aprueba, es muy probable que Cofepris de igual forma lo acepte, ¿vale? Entonces, a partir de este punto, nuestro fármaco ya está en el mercado. Una vez que cuando alguno de estos organismos reguladores aprueba un fármaco, ya puede lanzarse al mercado y cualquier médico lo puede recetar o en caso de que sea venta libre, pues se lo pueden comprar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fase 4? Ya que pues ya pues realmente el fármaco ya está en aquel, ¿no? Pues ya que importa, ¿no? Pero es muy importante, ya que primero hay que debatir aquí cuántos son, más de 1000 casi siempre. Y no sé si ustedes conozcan el caso de la talidomida, que era un fármaco que se utilizaba mucho en las épocas de los 60, 70, pero pues probablemente ustedes lo vieron en embrio, que justamente generaba efectos adversos que no se habían visto antes de lanzarse al mercado, ¿no? O sea, que era problemas en el embarazo y generaban focomelia, amelia, ¿no? Que pues falta de alguna extremidad o que estuviera muy cortita. Entonces, pues sí, justamente eso se detectó en un estudio de fase 4 en el cual pues todos ellos tienen el objetivo de evaluar nuevas partes de la seguridad ya que pues quizás en tu estudio de fase 3 no evaluaste todo, en pacientes embarazadas, en pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, pacientes con insuficiencia renal que tal vez no lo metiste ahí, cosas así, ¿no? Entonces son muchas de estas cosas que engloba la seguridad y unas cosas que sí me gustaría pues mencionarles en específico son interacciones, vamos a ponerlo con un grosor más pequeño porque si no, no me va a quedar las interacciones con otros fármacos, es decir, cómo al combinarlos, pues puede modificar los efectos adversos o cómo se desempeña el propio fármaco y de manera pues intuitiva los efectos adversos, ¿vale? De manera particular. Otra cosa que no entra dentro de la seguridad es cómo nuestros pacientes tienen al apego al medicamento. Entonces, puede ser que sí, que tal vez no generes grandes efectos adversos. Algo muy sencillo, ¿no? Que nuestros pacientes después de tomarse el medicamento tengan singulto, que tengan hipo, que tengan flatulencias, que tengan diarrea, ¿no? Cosas muy que ustedes pueden decir, pues muy X, ¿no? Pero eso puede afectar que nuestros pacientes se tomen el medicamento de manera adecuada o que digan, ay, no, yo ya no me quiero tomar nada, ¿no? Entonces, porque pues estos efectos adversos para mí sí me parecen quizás
pues dañinos para mi bienestar, ¿no? Entonces, justamente, cómo los sujetos están tomando o cómo realmente, si sí se lo están tomando de manera adecuada, ¿no? Y para este, lo más importante respecto a qué tipo de estudio es que nuevamente va a pasar a un estudio abierto, ¿vale? Y aquí, pues, varía mucho si puede ser doble ciego, triple ciego o hasta a veces lo llegan a hacer no cegado, ¿no? Entonces, lo preferible siempre cuando quieres agregarle validez y credibilidad a un estudio de este tipo es que sea doble ciego, pero pues es muy, muy, muy variable. Al igual que el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser variable, ¿vale? Entonces, esos son los 5 etapas de desarrollo de un fármaco. Como pueden ver, pues, si se ponen a pensarlo, es como muy, 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 muy intuitivo. Quizás la que pueden decir, ay, medio rarilla es la de los animales, porque pues eso no viene mucho en los libros y tal vez no lo lean tanto, pero pues muy, muy intuitivo, ¿no? Pues lo primero que quieres hacer una vez que ya tienes la molécula es ver si sí está chida, bueno, más bien, que no cause ningún daño en tu sujeto, en cualquier humano más bien, y pues ya, ¿no? Entonces, por lo mismo, hago un estudio no cegado para que saber en todo momento que no le vaya a pasar nada malo a los participantes que voluntariamente, de manera abierta, pues fueron, ¿no? Y para que no haya como, pues así, interacciones con la enfermedad o lo que sea, pacientes sanos. Después, ya veo que sí es seguro. Ahora hay que ver qué tan bien funciona, ¿no? Aquí algo que no les comenté y pues nada más como para su vida, existen en los estudios de fase 2 existen casi siempre, y en los de fase 4 también, estudios que se les llama estudios de no inferioridad, de superioridad, que son los principales, ¿vale? Entonces, de no inferioridad es, tú tienes un tratamiento, probablemente ya ustedes escucharon algo que se llama gold standard, ¿no? Los gold standard o el tratamientos de referencia, los que habíamos visto de primera línea, pues, digámoslo, es el tratamiento pilar, ¿no? El que digas, el que todo médico tiene que saber y que siempre se da y es el más chido y así, ¿no? El gold standard. Entonces, tú, en base a eso, si tú estás desarrollando un nuevo fármaco, tienes que decir, bueno, mínimo, mínimo, soy igual al medicamento que se ocupa en este momento, ¿vale? Entonces es un estudio de no inferioridad, no soy inferior al que está en ese momento. Por otro lado, los de superioridad, es decir, mira, yo estoy más cabrón que el que está en este momento, ¿vale? Entonces, eso se ocupa mucho en fase 2 y en fase 3, ¿vale? En fase 4, perdón. Entonces, eso nada más por mencionar algo, ¿no? Entonces, ya vimos que sí es eficaz. Luego vemos cómo interactúa este fármaco con grupos más grandes. Ok. Y por último, lo aprobamos y seguimos viendo que no haya ningún problema a lo largo del tiempo para que no nos vayan a llegar demandas. No, bueno, lo más importante, ¿no? Lo más importante es no generar problemas en nuestros pacientes, pero pues pensando desde un ámbito empresarial, corporativo, maligno, decir, no quiero que me lleguen demandas, quiero seguir vendiendo mis cositas, ganar dinero, chululu, chululu, ¿va? Entonces, esas son las 5 fases. ¿Les quedó alguna duda o todo claro? ¿O algo que quieren que repitamos, que, que aclaremos? ¿Dudas en general, quizás? Va, creo que dicen que todo cool. Va, 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 va. Súper. Pues ya, acabamos la primera parte, que es la introducción a la farma. Como les decía, es una parte muy árida, en la cual pues no vemos tantas cosas como de pues que quizás digan, realmente esto es medicina, pero pues a partir de ahora ya vamos a entrar como en cosas más interesantes que quizás ya vieron y que pues pueden serle más, de más utilidad quizás en su vida clínica per se, ¿no? Entonces, ay, no sé por qué está hasta acá. No, este es el que ya está rayado. Pero denme un segundito. Déjenme, abro el, me abro uno que no esté rayado. Es que le había abierto que no estaba rayado. Perdónenme.
Aquí está, sí, es que no les puse la fecha. Listo. Súper. Pues, como les decía la clase pasada, y tal vez yo pequé de ambicioso al decir que íbamos a llegar hasta distribución, pero vamos a continuar justo con farmacocinética, que decíamos que era esta gran pilar de la farmacología, que es lo que el cuerpo le va a hacer a nuestro fármaco, ¿no? Entonces, para ello, antes de ver como tal a los procesos que ya habíamos visto, que era esta parte de la absorción, la distribución que les había dicho, primero que nada hay que tener unas bases respecto a cómo los fármacos se van a transferir a lo largo de los diferentes compartimentos corporales, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver, al menos espero terminarlo esta clase, que va a ser transferencia de fármacos, como les decía, y dentro de ellos vamos a ver los diferentes mecanismos de transporte y algunas cosas que pueden modificar cómo los fármacos se van a transferir a través de estos compartimentos, ¿no? Y si nos da tiempo en esta misma clase vamos a ver liberación del principio activo, pero de todos modos no se preocupen, vamos a terminarlo en tiempo. Entonces, como les digo, nosotros, si queremos hacer un paso de un fármaco entre un compartimento y otro, acuérdense, los más importantes que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase y en general durante su vida académica médica van a ser el líquido extracelular, que se abrevia como LEC, y van a verlo muy, muy, muy claro en su libro de Goodman, y el líquido, no sé por qué no me deja ponerle el palito, líquido intracelular. Y aquí va a ser LEAK, ¿no? Entonces, está en LEC o está en LEAK, ¿no? Afuera de la célula, adentro de la célula. ¿Y qué es lo que delimita estas dos cosas? Va a ser esta bicapa de grasas, de fosfolípidos, que se llama membrana celular. Entonces, acuérdenme, ¿cuáles son algunas de las características de la membrana celular que ustedes recuerden? ¿De qué está compuesto? Lo que se les ocurra. No sean penosos. Cualquier cosa sirve. ¿Fosfolípidos? Ajá, ok. Es una bicapa de fosfolípidos. ¿Y te acuerdas quién fue la que me contestó? Fue Monse. Monse, ¿te acuerdas cuál es la característica de estos fosfolípidos? ¿O por Que qué? son, Ajá, dime. que Dime. son ay, ¿cómo se llama? Pues una estructura, pero que permite el paso de ciertas sustancias. Ok, ok, sí. Eso más que nada es por la polaridad y eso es lo que justamente lo que quería llegar. Entonces, si nosotros hacemos zoom a una de estas bolitas con palitos, estaríamos viendo algo tal que así, ¿no? Lo ponemos también, no, vamos a ponerlo uno rectito, uno chuequecito, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesto un fosfolípido? Está compuesto de una cabeza polar y de un cuerpo y un poquito estílico, ¿vale? Entonces, la cabeza polar nos da la característica de que puede entrar en contacto con el agua. Eso tiene un nombre, se llama hidrofílico.
Y pues justamente eso está dado por las moléculas que componen esta cabeza polar, que es un grupo glicerol y un grupo fosfato, ¿no? Entonces, ese es por una parte, y nuestro cuerpo lipofílico o nuestro cuerpo de ácidos grasos, que está compuesto por un ácido graso saturado y uno insaturado, que justamente el insaturado es lo que hace esta patita como con su doble enlace. Esto produce que no entre en contacto con el agua. Y esto, su nombre, vamos a ponerlo en color rojo, es hidrofóbico. O, de igual forma, es muy similar, lipofílico. En el sentido de que pues, son ácidos grasos, ¿no? No en todas las sustancias es igual. Y por este lado, te habíamos dicho que era, vamos a ponerlo en azul, representando el agüita, hidrofílico o lipofóbico. Es como hasta cierto punto intercambiable en esta molécula en particular. Entonces, ya vimos esta bicapa y lo cual cuando nosotros juntamos justamente pues dos estructuras que están compuestas solamente por estas moléculas fosfolipídicas, generan como un compartimento, ¿no? Aquí podemos ver, este es un compartimento lipofílico. Aquí, como tal, no puede entrar el agua o no es eh, de manera normal, no entra el agua, ¿no? Se necesitan otras cosas para que esto pase. Entonces, esto es una de las características. Está compuesta por una bicapa fosfolipídica. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurren? Es selectiva. Es selectiva, súper. ¿Y se acuerdan a qué es selectiva? ¿Qué es lo que sí puede pasar? En lo que ustedes se acuerdan, yo les voy poniendo Moléculas que que, estas... Ay, perdón, dime, Monse. ¿O quién fue? perdón, sí, Sí, moléculas no son tan grandes porque las moléculas que son de gran tamaño que tienen como que una carga en específico, pues las va a repeler y no va a dejar que pasen adentro de la membrana. ok, esa es una, sí, muy bien, me agrada. Déjame pongo nada más esto y ahorita lo anoto eso. Entonces, esta selectividad está dada, una, por la permeabilidad. Y esta permeabilidad, de igual forma, está dada por la bicapa, ¿no? Lo que ya vimos, de que no pase como tal el agua por este compartimento lipofílico y se necesitan otras cosas. Y la otra es justamente lo que acaban de comentar su compañera Isi, que también por la cantidad, la molécula, ¿no? El tipo de molécula que sea. Y esta permeabilidad va a estar dada, o esta selectividad va a estar dada principalmente para sustancias que son muy interesantes, que son con alta liposolubilidad. Es decir, que se pueden disolver o que pueden más bien pasar por pues compuestos lipídicos, ¿no? Entonces, en este caso, alta liposolubilidad, vamos a verlo un poquito mejor en la siguiente diapositiva, pero pues piensen en gases, piensen en caso de fármacos anestésicos, fármacos como también benzodiazepinas y cosas así, ¿no? Entonces, nada más como pues... eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la permeabilidad es muy importante, ya que la bicapa de fosfolípidos que conocemos como membrana celular es impermeable a la mayoría de sustancias, dado principalmente por la liposolubilidad y también el tamaño de moléculas. ¿Qué otra cosa tiene la membrana celular? Es muy importante. Con ponerlo de color rojo. Diferentes tipos de proteínas. Proteínas, exacto. Tiene proteínas y estas proteínas podemos llamarlas de dos tipos, ¿no? O las podemos catalogar más bien, no llamarlas, sino como que son
transmembrana, es decir, que atraviesan toda la membrana, o solamente exteriores o interiores. Pero principalmente van a ser exteriores, ¿no? Entonces, aquí hay muchas definiciones, si son membranales, eh, que son básicamente las exteriores, pero quedémonos con el término de exteriores para que sea más fácil entenderlo, ¿no? Exteriores de la membrana externa, pueden ser que tenemos dos lados, membrana externa, membrana interna. La externa está en contacto con nuestro LEC y la interna va a estar en contacto con nuestro LIC, ¿vale? Entonces son las proteínas que están en la membrana externa, pues van a tener una función, las que son transmembranales van a tener otra función y las que son pues intracelulares van a ser te van a tener otra función. Entonces ya vimos proteínas y estas proteínas no siempre van a estar solitas, sino que también pueden venir con sus acompañantes que van a ser los carbohidratos y van a formar, cuando los juntemos, una glicoproteína, que vamos a ver más adelante en el tema de farmacodinamia, cuáles son las funciones de estas glicoproteínas y por qué son tan importantes. Nos falta nada más una cosita que quizás no sea tan importante en el sentido de farma, pero sí para la vida en general, que va a ser que estas membranas van a ser fluidas, ¿vale? No van a estar estáticas. Y esta parte de que sea fluida y que sea móvil, que se estén intercambiando los fosfolípidos, estén moviéndose toda la parte de las proteínas, glicoproteínas, lípidos que están incrustados ahí en la membrana, van a estar dados principalmente justamente por los propios fosfolípidos, pero también por balsas lipídicas de colesterol, ¿vale? Entonces es una manera como que para que recordaran, no nos importan tanto en farma, pero sí para la vida en general, porque si no, las membranas serían rígidas, cualquier estímulo mecánico que las pudiera perturbar un poco las rompería. Imagínense que se les rompan todas las células del cuerpo porque alguien les mete un golpe, pues está horrible, ¿no? Entonces, ya vimos cuáles son las características de la membrana. Y algo que es importante conocer es que el paso de los fármacos va a ser a través de tres principales vías, ¿vale? Entonces, tenemos una vía que es literalmente la vía así, miren, sencillita, directita, ¿no? Es una vía directa, ¿vale? Muy sencillita. Esa es la primera. Tenemos otra que va a estar representada por esta caricatura de esta proteína y se necesita justamente esta proteína para que la sustancia que está desde este lado pase para acá y esta se hace en el dibujo no sea tan fácil verlo, pero va a ser a través de canales, ¿vale? Y por último, la otra cosa que tenemos ahí en nuestra membrana de nuestro dibujo va a pasar igualmente así, pero también a su vez de esta forma. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Pero esta va a ser a través de transportadores, ¿vale? Entonces, esas son las tres principales vías que vamos a ver. Y hasta el momento, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Comentario? ¿No? Porque hay que ir poquito a poquito. Va. Entonces, empecemos con el primer mecanismo de transporte, que probablemente ustedes es el que ya conocen y dominan al 100%, que es la difusión pasiva. Este va a pertenecer a un grupo que va a ser a través de transporte pasivo, ¿vale? Su propio nombre lo dice, difusión pasiva es un transporte pasivo. Y cuando hablemos de tipos de transporte, vamos a ver que hay dos, transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si el propio transporte va a necesitar energía, que acuérdense cuál es la moneda energética del cuerpo. A ver,
¿Se acuerdan cuál era la moneda energética del cuerpo? ¿El ATP? El ATP, perfecto. Entonces, todas las moléculas trifosfato, ATP, GTP, pueden ser utilizadas en el tipo de transporte cuando son de manera activa. Si no ocupamos ATP, GTP en algún momento de este transporte, se le va a denominar como transporte pasivo. La difusión pasiva, su propio nombre lo dice, es pasiva, no necesita energía. Entonces aquí vamos a ponerlo sin utilizar energía. Y recuerden siempre hablamos energía, nuestra moneda energética, ¿vale? Entonces, la difusión pasiva es interesante, que va a ser la principal forma de transporte de los fármacos, ¿vale? Entonces, esta va a ser la más importante y también es hasta cierto punto la más sencilla. ¿Cómo podemos definir la difusión pasiva? Como el paso de sustancias sin utilizar energía a favor del gradiente de concentración. Entonces, acuérdense de este término que ocupábamos mucho en Bioca, que es gradiente de concentración. Nosotros podemos tener, vamos a explicarlo de este lado, en este punto. Nosotros podemos tener acá, acuérdense que nosotros ocupamos corchetes para cuando estemos hablando de concentraciones. Tenemos una concentración de sodio, que es un electrolito, afuera y una concentración de sodio adentro de la célula. ¿Se acuerdan cuál era mayor que? ¿Cuál era más grande en qué lado? Para ponérselo. ¿Qué lado es más predominante el sodio? ¿Afuera o adentro de la célula? Si no se acuerdan, no hay problema. Acuérdense que el sodio hay mayor cantidad afuera de la célula y menor adentro de la célula. ¿Ok? Entonces es una relación casi de 15, no, de 10 veces, ¿no? No es cierto, de 10 veces. Bueno, 145 contra 5, ¿no? Entonces, mucha diferencia, ¿no? Entonces, ustedes, cuando hacen, digámoslo, si tuviéramos una fórmula matemática y quisiéramos sacar justamente la concentración de líquido extracelular menos la concentración, ay, lo puse con mayúscula, del líquido intracelular, esto nos va a decir que sea cual sea en nuestro paciente, va a ser mayor en nuestro líquido intracelular que en nuestro líquido extracelular. Tal vez esto les pueda sonar un poquito más complejo, pero acuérdense que en el líquido extracelular hay más, líquido intracelular hay menos. Entonces, por eso es importante este signo, mayor que. Entonces, a esto que estamos generando, esta resta, se le llama gradiente. Es la diferencia entre un lugar y otro, ¿no? Entre un número y otro. Cuando nosotros agregamos gradiente de concentración, es literalmente concentración de un lado, concentración del otro, ¿vale? Entonces pueden ser lados, pueden ser en la misma solución, etcétera, ¿no? Entonces, diferencias entre la concentración de un lado y del otro. Entonces, regresemos a nuestra definición. Paso de sustancias sin energía a favor de su gradiente de concentración. Entonces, se van a ir al sitio en el cual hay menos cantidad. ¿Para qué? Para tratar de igualar, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, se iría hacia acá, ¿vale? A favor del gradiente de la concentración, ¿ok? Entonces, eso es una parte y esto va a estar determinado
cuánto de cuánta difusión va a haber a través de algo que se llama ley de Fick, que no se las van a preguntar, pero pues sí que ustedes conozcan que pues es una ecuación que pues se ocupa normalmente cuando queremos ya ver temas más característicos, principalmente si queremos ver cómo se mueven las moléculas entre los compartimentos y pues habla principalmente del gradiente de concentración, habla de qué tanta superficie hay y eso va a ser importante para la parte de la absorción, cuánta superficie está en contacto estas moléculas y, y creo que ya. Ah, y la constancia de disolubilidad, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué tan fácil es que una molécula sea soluble sobre otra? En el caso de los fármacos, ¿qué tan liposolubles sean, ¿vale? Entonces, pasando todavía a la parte de la definición de la difusión pasiva, hay que hablar que las sustancias que pueden pasar van a ser, vamos a ponerlo en color azul, sí pueden pasar aquellas sustancias que sean muy liposolubles, como habíamos adelantado en la diapositiva pasada. Muy liposolubles. ¿Ok? Entonces, justamente estas sustancias que podemos ver, les decía que pueden ser gases. El más clásico, y en todos sus libros lo van a ver cuando hablemos de difusión pasiva, es el dióxido de carbono, que puede pasar muy fácil. También algunos alcoholes, principalmente el etanol, es algo que pues, tienen que medio saber. Y en el caso de los fármacos, como les había comentado, fármacos gaseosos, tenemos unos que son los anestésicos. Ay, le puse anestésicos. Ese es uno. Pero también tenemos otros fármacos que son liposolubles que no son, digámoslo, de tipo gas, ¿no? Como lo pueden ser benzodiazepinas, morfina, etcétera, ¿no? Acuérdense que les dije que es el principal forma en la cual los fármacos van a estar transportándose en el cuerpo. Y pues ya vimos aquí cómo pasa directamente y va a favor de su gradiente de concentración, se va hacia donde tengamos menor cantidad y propiamente pues en el punto en el cual se van a parar es cuando la ley de Fick pues esté diciendo el numerito, ¿no? No es importante que ustedes lo sepan, cómo es la fórmula, de todos modos si quieren se las mando al ratito y algo que sí es importante considerar en esto son algunos modificadores que pueden alterar justamente esto. Y ya más o menos les he mencionado algunos. Entonces, los modificadores, el primero que nada es cambios. Vamos a representarlo con delta. Delta siempre representa cambios en la liposolubilidad de la sustancia que queremos estar transportando. También, y esto va muy de la mano con la siguiente, que son las condiciones del pH en el cual estén las sustancias y la propia membrana en este caso. Entonces, cambios ya sea para un pH más básico, un pH más ácido, pueden hacer que justamente esta difusión aumente o disminuya. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y como les decía, el área de difusión, ¿vale? Entonces, todo esto puede estar cambiando. Un ejemplo muy, muy, muy claro del área de difusión es lo que les comentaba, el estómago y por otro lado el intestino delgado. Entonces, como ustedes saben, el estómago es más chiquito, la superficie por ende en metros cuadrados es más chiquita respecto al intestino que es más grande, su área de difusión. Y por lo tanto, en el estómago vamos a tener menos difusión respecto al intestino, ¿vale? Entonces, ese puede ser un ejemplo de esto. Y lo vamos a retomar más adelante. Entonces, dudas respecto a difusión pasiva. Se le va a acabar la pila. ¿Dudas?
Uy, carajo. ¿Todo bien? Va. Un segundito, nada más lo conecto, pero creo que no va a llegar. Ahí está. Bueno, les voy hablando del siguiente, ¿vale? Entonces, el siguiente va a ser la difusión facilitada, que nuevamente va a entrar dentro de la parte del transporte pasivo, ¿vale? Entonces, nuevamente no ocupa energía. Y la diferencia entre, pues justamente el pasivo con la facilitada es que justo como su nombre lo dice, necesitamos un facilitador. Necesitamos algo que nos ayude a que de un lado pase para el otro. Entonces, justamente estos facilitadores van a ser canales. Entonces, canales como facilitadores de difusión. ¿Vale? Entonces, dentro de estos canales, nosotros tenemos pues diferentes tipos. Ustedes aquí yo les puse 4 ejemplos, pero pues obviamente dependen de pues del sitio, del propio sustancia que queremos pasar. Entonces, hay mucha cantidad, pero vamos a agruparlos en 4 tipos ahorita, ¿vale? Entonces, empecemos con el más sencillito, que es el canal simple. El canal simple, como lo pueden ver, está abierto, está así como, así literalmente es como si fuera un marco. No sé si han visto estas puertas Story de Japón, así que dejan pasar cualquier cosa, así, literal, pum, dejan pasar así, dependiendo de, pues obviamente, de como ya había comentado su compañera hace ratito, pues el tamaño de la molécula, la carga de la molécula y cosas así, ¿no? Entonces, todo eso puede dependiendo de cada uno de los canales, pero siempre va a estar abierto. Entonces, esa es una característica súper importante. Siempre abierto a que haya un intercambio, ¿no? Y algo que sí, y no se los comenté, se me pasó, todos estos canales como facilitadores van a tener la condición de que la difusión, al igual que la difusión pasiva, va a ser a favor de gradiente de concentración, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Solamente necesitamos, digámoslo, un paso extra que va a ser meterle ahí una proteína en el cuerpo de la membrana para que se pueda dar esta difusión facilitada. Entonces, tenemos al simple que siempre va a estar abierto y siempre va a permitir que la molécula viaje a través de él, sea o no sea lipofílica, ¿vale? Entonces, aquí pues sí, las proteínas tipo canal van a ser muy útiles principalmente para la difusión de electrolitos, como lo puede ser el sodio, potasio, cloruro. Y si ustedes en cualquier momento checan el mecanismo de acción de un fármaco que involucra algún canal, van a ver que le van a dar en la torre algún canal de electrolitos, ¿vale? Porque pues justamente ustedes lo van a ver en fisio, pero pues muchas de las señales o más bien de los potenciales de membrana van a estar invocados por cambios electrolíticos, principalmente el del sodio. También muchas cosas, como lo puede ser la contracción cardíaca, pues va a depender de cambios justamente en electrolitos. Entonces, justamente muchos de los fármacos van a estar involucrados en darle en la torre a alguno de estos tipos de canales. No les digo que van a ser todos simples, sino que van a ser también combinados con los siguientes tipos de canales que vamos a ver. Entonces, ya vimos el primero, el simple siempre va a estar abierto. La única condición para que pueda pasar es que sea a favor del gradiente de concentración. No, en ningún momento necesitamos energía, solamente necesitamos que esté ahí plasmado la proteína en la membrana. Entonces, muy sencillo. El siguiente es uno que se llama de ligando. Vamos a ponerlo en color verde. Ligando, activado. Vamos a ponerle activado
por ligando. Acuérdense que todos son canales, canal simple, canal activado por ligando. Vamos a ponerlo aquí por ligando. Entonces, aquí a partir de estos momentos vamos a hablar de canales que son un poquito diferentes a los simples, ya que como pueden ver, todos tienen ahí de manera caricaturizada, pues hay como unas bolitas y una patita así, ¿no? Entonces, todos estos canales van a tener diferentes formas o diferentes conformaciones, se les denomina, que estas conformaciones van a ser tres para todos los siguientes canales. Va a ser cuando está cerrado, en verde, cuando está abierto el canal y cuando está inactivo, ¿vale? Entonces son esas tres conformaciones. Dos de ellas son muy, muy sencillas. Literalmente está cerrado, no deja pasar nada. Está, hay un tope y la pared que no te deja pasar. Está abierto, es como un simple, pues te deja pasar lo que sea mientras esté abierto. Y cuando está inactivo, es un periodo, se le llama periodo refractario. Lo van a ver muy, muy, muy bien en fisio que existe algo que se llama periodo refractario. Es un momento en el cual justamente el canal no puede recibir otro estímulo que van a ser los estímulos que vamos a estar viendo ahorita para volverse a abrir. ¿Ok? Entonces esas son esas tres conformaciones. Cerrado, abierto e inactivo. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a andar un poquito más en ello, pero vamos a hablar acerca de, o más bien con el ejemplo, de el canal activado por ligando. Entonces, fíjense que, pues, aunque nosotros le veamos como caricaturas así muy bonitas, las proteínas no son así. O sea, si ustedes se acuerdan, tienen diferentes conformaciones, desde una cadena polipeptídica, que es literalmente es lineal, hasta conformaciones ya más complejas, una estructura secundaria, que ya puede ser lámina plegada beta, alfa hélice, y ya cuando nosotros combinamos, un pinche mosquito me quería picar, perdón, cuando combinamos estas estructuras secundarias, podemos generar una estructura terciaria o una estructura cuaternaria, ¿no? Ya cuando agregamos cambios posttraduccionales. Entonces, si ustedes alguna vez llegaron a ver una imagen de las proteínas en su estado tridimensional en softwares, son como si fueran, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Han visto los muéganos? ¿Conocen los muéganos? Que se ven así como bolas en diferentes partes, estos dulcecitos que se ven como así como bolitas y que tienen diferentes huequitos y cosas así. Pues así son las proteínas. O sea, si lo vemos desde un punto de vista ya como más, más profesional, ¿no? O sea, se ven así, no son, digámoslo así, bonitas, cilíndricas, así bien chidas, ¿no? Entonces, justamente entre estas bolitas o estos hoyitos, pues se asoman espacios que se llaman sitios de activación o sitios de cambios como promocionales. Existen muchos diferentes nombres, ¿no? Para dependiendo de la actividad que se genere. Entonces, algo que nos importa aquí es un sitio de ligando, un sitio de activación. Entonces, supongamos que en todas estas bolitas que les comento, aquí les quedó un huequito. En este huequito, obviamente, pues este huequito no solamente es de que llegue ahí y pues ya se encaje, ¿no? Sino pues necesitas una interacción con justamente los aminoácidos de la propia proteína, ¿no? Entonces, eso realmente es como toda el base de las interacciones proteína-ligando, ¿no? Entonces, llega ahí en ese huequito de manera muy simplificada, llega en ese huequito, necesita ser rellenado, ¿no? En este huequito necesita ser rellenado para que nuestro canal, de pasar de estar en un estado cerrado, en el cual hay una compuerta que no permite, o sea, imagínense lo que el canal simple es así, ¿no? Si, no sé si lo alcanzan a ver. Así, ahí se ve la luz, ¿no? Entonces, así está en un canal simple. Y ahora ya no ven la luz. Entonces, esta es su conformación cerrada de nuestro canal activado por ligando, ¿vale? Entonces, en aquí les estoy generando otro nuevo huequito, como pueden ver en este punto. Este es un huequito que necesita ser rellenado por algo que se llama ligando. Un ligando es una sustancia que normalmente puede ser proteica, más bien, la mayoría de las veces es proteica, de una naturaleza de proteína, y creo que se cambió los audífonos, espera. Ah, no. Entonces, en este huequito necesita ser rellenado por un ligando, una sustancia mensajera que puede ser una hormona,
puede ser un propio fármaco, puede ser eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, cuando una vez que tengamos esta situación en la cual está cerrada, pero aparte llega nuestro ligando al sitio de activación del ligando, aquí vamos a ponerlo en color azul, digamos lo que vamos a ir anotándole sus nombres, este es el ligando, sitio de activación, ¿vale? Entonces, una vez que esta molécula, sea cual sea, llega a su sitio, de estar nuestro canal en esta conformación, se va a abrir. Entonces, como pueden ver, ya se puede ver nuevamente el lumen, ya se puede ver el hoyo. Entonces, por eso mismo, ahora sí ya van a poder estar fluyendo las sustancias y poder pasar de quizás esta molécula pasa a favor de su gradiente de concentración. Puede ser obviamente a viceversa, de que el gradiente se vaya para líquido extracelular, obviamente, pero pues ahorita no estamos explicando que se estén metiendo, ¿no? Entonces, una vez que ya esté de esta forma, en su estado abierto, pues el canal no se puede quedar así, sino ya se quedaría así para siempre. Ya imagínense que sea como una despolarización neuronal, que necesite que el canal se abra, pero nada más durante un momento, porque después se necesita cerrar. De hecho, eso vamos a ver lo que ese es el fenómeno por el cual la epilepsia pasa, que los canales se pueden llegar a quedar abiertos y generan despolarizaciones que pues genera la epilepsia. Entonces, imagínense que se quede cerrado, esté abierto. Entonces, tú lo que necesitas es volverlo a cerrar. Entonces, digámoslo, el canal tiene cierto tiempo de mantenerse abierto. Estos son milisegundos, hasta quizás en algunos picosegundos. Literalmente es 8 ceros seguidos del número. Entonces, muy, muy poquito tiempo el cual se mantienen abiertos para que pasen los electrolitos en su mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, una vez que ya se cierra otra vez, como pueden ver aquí, hay hay dos cositas, ¿no? Tenemos la representación de esta patita, que esta patita nos está hablando del estado cerrado, ¿vale? Cuando está de esta forma, está en su estado abierto. Si se dan cuenta, la patita no lo está estorbando. Y de este lado, si se dan cuenta, tiene una bolita. No es la patita per se, sino es una bolita, ya que esta representa ¿cómo se llama? Como la forma en la cual está en su estado inactivo, ¿vale? Entonces, esto nada más es de manera esquemática y tal vez les pueda llegar a surgir como dudas, ¿no? Así como que, oye, ¿cómo pasa de la bolita a la patita y de la patita a estar abierto y cosas así? Eso no pasa en la realidad, o sea, eh, no pasa de esta forma de que tengan las proteínas una patita o una bolita, ¿no? Eso no pasa, sino que propiamente las proteínas no están huecas por dentro, ¿no? Como les estoy haciendo con mi mano, sino que está cerrada. Cuando está cerrada, está así, o sea, no tiene ninguna cosa que lo tape. Cuando está abierta, pues obviamente sí se les forma un canal, sí se les forma un huequito, por eso se llaman canales. Y cuando está inactiva, se le pone, digamos, la bolita en esta imagen que hace que ya no pueda pasar. Quizás los electrolitos o las sustancias sí puedan pasar por este lado, pero de este lado ya no les permite seguir pasando hasta el punto en el cual la proteína poquito a poquito se vuelve a cerrar y se mantiene en esta forma y quizás pues esta se mantenga aquí, pero pues normalmente, pues piénsenlo como que a ver, ¿cuál sería el mejor ejemplo? Piénsenlo como su piel, como su piel. Si yo tengo mi piel así tensa, así normalita, pues no pasa nada. Si yo me pongo un puntito aquí, se va a quedar en este punto, ¿no? Imagínense que yo tengo aquí mi lápiz. Pero si yo jalo de mi piel, el punto se va a desplazar. Entonces, es lo mismo que pasa con, digámoslo, la bolita. Si nosotros lo tenemos en su estado cerrado, abierto, se inactiva, poco a poco se va cerrando y esta se va jalando, ya no está realmente ahí, ¿no? Entonces es lo que las representaciones gráficas de manera quizás un poquito burda y tal vez nos pueda generar más complicaciones en un futuro cuando lo queramos entender mejor, pero pues ahorita ya ustedes lo están entendiendo de mejor manera, de que pues no es una patita, no es una bolita, sino que literalmente masacote, canal, tapa una parte de la proteína que estaba por aquí colgando y poco a poco se va a ir cerrando esta y esta se va desplazando para que ya no estorbe, ¿vale?
Entonces, no sé si quedó duda ahí o los hice más bolas, pero sí es algo que es importante que ustedes entiendan para que en un futuro no se les pelmase más, porque pues muchas veces nada más se explica como, ah, sí, la compuertita o la bolita que justamente hace que nada más esté inactivado, pero pues ahora cómo pasa al otro estado, quién sabe, pero tú imagínate la compuerta y que el canal está cerrado. Pero no sé, ¿ustedes les quedó claro? O si no les quedó claro, podemos explicarlo de otra forma. A ver, dicen ahí unos dos que sí, los demás todo bien. Va, porque esto sí es muy, muy, muy importante. Pues, no para Pharma, porque no les van a estar preguntando así como que, ah, pues sí se cierra de verdad, ¿no? Pero pues ya para cuando estén en su residencia va a ser más fácil leer papers cuando estén hablando de literatura básica, ¿vale? Entonces, pues muy bien. Ya vimos eso, que es activado por ligando. Nosotros necesitamos otra sustancia para que justamente cambien esos estados que ya habíamos visto, estos estados conformacionales, cerrado, abierto, inactivo, ¿vale? Y ahora el siguiente canal va a ser uno que va a ser activado por voltaje. Y como su nombre lo dice, necesita cambios en el voltaje. Acuérdense, es algo que no les mencioné, pero la membrana celular tiene una polaridad, ¿no? Tal vez ustedes no lo han visto en fisio todavía, pero la membrana en reposo normalmente está entre menos 70 milivolts, ¿no? Eso es como un promedio. Entonces, supongamos que esta membrana en menos 70 milivolts está en su estado de reposo. Ah, Cuando hacemos un cambio a una conformación más positiva, quizás 0 milivolts, pues justamente este cambio de voltaje generar todos estos cambios conformacionales de cerrado a abierto, de abierto a inactivo y de inactivo a cerrado, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy sencillo. Existen diferentes cosas por las cuales estos cambios de voltaje se pueden dar. Lo principal y lo más importante que ustedes tienen que saber que digámoslo, casi casi es subsecuente que un cambio o una alteración en la difusión facilitada de canales activados por ligando, suena como trabalenguas, pero cuando nosotros activamos un canal activado por ligando, normalmente vamos a cambiar el voltaje adentro de la célula. Si cambiamos el voltaje adentro de la célula, vamos a cambiar justamente el voltaje de la membrana. Y si cambiamos el voltaje de la membrana, podemos alterar a estos canales, ¿vale? Y podemos generar nuevos cambios, ¿vale? Entonces, eso es una ley de siempre, de que puede haber cambios en eso y hasta sirven de manera habitual para mantener una homeostasis, ¿no? Porque si no, imagínense, lo estaría cambie, 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 cambie y se caerá de manera equilibrada. Y ustedes si hacen una analítica, sus electrolitos siempre están más altos en uno que en otro. Entonces van a ver que los sistemas se van a estar contrarrestando unos con otros o se van a activar unos por otros, ¿vale? Entonces, eso es el activado por voltaje. Una vez que ya habíamos entendido todo lo anterior, ya nada más es saber qué es lo que lo está activando para que lo entendamos. Y por último, tenemos a estos que son menos importantes, que son los mecanosensitivos. Que digo que son menos importantes porque en Pharma no los vamos a ver tanto. Y, a ver, aquí les voy a poner nada más la definición. Cambios de voltaje. Acuérdense que delta es el cambio. Y acá les voy a poner unión con su ligando, ¿vale? Y los mecanosensitivos van a ser activados por presión, estiramiento o compresión. Es diferente. Compresión, ¿vale? Puede ser presión dentro de la propia célula o compresión literalmente de que las aplastamos. Por eso es diferente.
¿vale? Entonces, como su nombre lo dice, mecanosensitivos responde a estímulos mecánicos, ¿vale? Entonces, estos son muy utilizados principalmente justamente para la parte de la piel, todo lo que es pues sensibilidad, tanto sensibilidad para cuando hacemos actividades como de pinza fina, pinza gruesa, literal cuando nos sentimos, o también para el dolor, ¿vale? Entonces, los estímulos dolorosos de una forma inicial lo van a ver en fisio, que de un estímulo inicial mecanosensitivo, aparte de toda la señalización por inflamación inmediata de manera aguda, por reactantes de fase aguda, bueno, más que fase aguda, pues sí, por citocinas de fase aguda más bien, van a utilizar también estímulos a través de estos canales mecanosensitivos de toda esta forma para que cambien, o para que transmiten información, ¿vale? Entonces, esa es una. Y otra, se ocupan también en algunos otros sistemas, como lo puede ser a nivel renal. Se ocupa, bueno, eso ya lo vamos a ver cuando estemos en tercer bloque con, no es cierto, en segundo bloque con diuréticos, que hay un canal que curiosamente, sin, o sea, solamente por la presión del propio riñón, de la orina que se tiene ahí, puede cambiar cómo se está activando. Pero eso nomás es como dato anecdótico, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quiero comentar. Y algo que sí, tal vez para que no se vayan a confundir, porque aquí no en los ejemplos que les puse van hacia adentro, pero es a ambos sentidos. Acuérdense, esto es muy importante porque a veces nomás dicen, los canales sirven para meter, y no, no es cierto. Esto va a depender dependiendo del gradiente de concentración, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy clásico, sodio casi siempre mete, porque pues acuérdense, sodio va está más alto en LEC que en LIC, pero potasio casi todos sus canales sacan, ¿vale? Entonces, pues sí, básicamente eso es difusión facilitada. ¿Alguna duda? ¿Alguna dudita? Todo chévere. Todo chévere, chévere. Va. Va que va. Pues vamos a continuar. Ay, ya es bien tarde, pero vamos a continuar. Hay que acabar todo transportes y ya vemos después qué pasa. Entonces, ahora vamos a ver todos lo que comprende al transporte activo. Ya vimos los dos tipos de transporte, que son transporte pasivo. Ahora vamos a ver los del transporte activo y como su nombre lo dice y lo comentaba, necesita energía. Entonces, necesita energía, ¿vale? Y esta energía es utilizada, ¿por qué? Porque este transporte es en contra del gradiente de concentración. Entonces, justamente por eso necesita energía, porque tenemos que irnos en contra de lo que ya normalmente pasa, ¿no? O lo que es lo natural, ¿ok? Entonces, justo por eso necesitamos algo más que motive, como si fuera una turbina de una lancha para que sigamos avanzando, ¿ok? Entonces, así pasa. Y para ello tenemos dos tipos de transporte activos. Tenemos los transportes activos primarios y tenemos los transportes activos secundarios. Muy sencillos de acordarnos y muy sencillo entenderlos. Los primarios principalmente necesitan ATP de forma directa. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con forma directa. Y los secundarios son a través de ATP, pero de forma indirecta, ¿vale? Y esta forma indirecta va a ser a través de cambios electroquímicos, que suena muy rembombante. Yo se los doy porque a algunos de sus profesores sí les haya preguntado literalmente electroquímicos, pero son una tontería eso de decir cambios electroquímicos. Entonces, vamos a hablar primero de los primarios, los que necesitan ATP de manera directa, que la propia proteína ocupa el ATP. Entonces, primarios. Y lo vamos a ver representado con esta ilustración de una proteína
amarilla que tiene 3 huequitos circulares y 2 huequitos triangulares. Y esta no es más que otra que la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Vale? Entonces, la bomba sodio, potasio, ATPasa, que vamos a subirla un poquito más, o vamos a ponerla acá, es un ejemplo o el ejemplo más clásico y que casi y a veces piensan que es el único ejemplo de la forma de transporte activo primario, ya que es la más clásica este, que podemos utilizar, ¿vale? Entonces, esta proteína va a tener en su conformación un sitio que se va a llamar sitio ATPasa y se llama sitio ATPasa porque realiza, cuando nosotros casi siempre decimos asa, es que lo rompe, casi siempre, por general. Entonces, nosotros tomamos, vamos a ponerlo en color, ay, perdón, una molécula de ATP, genera una hidrólisis y produce ahora otra molécula que va a ser ADP, ¿vale? Más la liberación de un fosfato inorgánico, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el sitio ATPase. Entonces, este sitio ATPasa pasa de ATP a ADP más un fosfato inorgánico y eso es, digámoslo, el combustible de nuestra lancha que hace girar las turbinas. Entonces, este momento en el cual nosotros giramos nuestras turbinas van a generar que justamente, vamos a poner aquí con circulitos, a el sodio. Y en color naranja, unos cuantos triangulitos que van a ser el potasio. Entonces, lo que va a permitir es que justamente haya un intercambio y que hagamos un cambio de nuestro gradiente de concentración, ¿vale? Y esto va a estar impulsado justamente por el uso del ATP, ¿vale? Entonces, eso es la bomba sodio-potasio ATPasa en contra del gradiente de la concentración y eso es el ejemplo del transporte activo primario en el cual nosotros utilizamos ATP de manera directa. Por otro lado, nosotros tenemos a nuestro transporte secundario en el cual no ocupamos directamente ATP, o sea, las propias proteínas no tienen un sitio ATPasa o un sitio GTPasa, entonces necesitamos cambios en la propia, en otros lados, por ejemplo, mediados por justamente bombas sodio-potasio ATPasa o cambios intracelulares que vamos a detallar más adelante, pero que justamente lo más importante de estos transportes secundarios es que conozcan los nombres de ellos, ¿vale? Entonces, estos van a estar mediados por proteínas que se les van a llamar transportadores. Y estos transportadores hay de 2 tipos. Está los sin portadores y tenemos a los antitransportadores.
O también, dependiendo del lugar, en algunos lugares le llaman intercambiadores de manera única, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un importador o un intercambiador? En el cual, voy a poner acá unas moleculitas, los importadores van por cambios otra vez electroquímicos, que no es relevante ahorita saber qué cambios, van a meter dos moléculas, cuales sean, juntas. Y los antiportadores, bueno, van a meter o van a sacar. Acuérdense que esto es viceversa, ¿no? Y y los antiportadores van a ser de manera cruzada. O sea, uno va a sacar, o sea, vas a sacar uno y vas a meter otro, ¿vale? Entonces, eso es la diferencia entre uno y otro. Los importadores van en el mismo sentido y los intercambiadores van en sentidos opuestos. Este intercambio, por eso se les llama así como intercambio uno por otro, ¿vale? Entonces, esos son los dos transportadores, los importadores, intercambiadores. Ejemplos muy clásicos que tenemos acerca de ellos. Los transportadores tenemos a nivel renal el sodio cloruro, transportador de sodio cloruro, que se le conoce como NCC, que lo van a ver mucho en fisio renal. Y dentro de los intercambiadores tenemos al intercambiador de sodio hidrogeniones, que va a justamente a meter sodio, digámoslo, este sodio, y va a sacar hidrogeniones, ¿vale? Entonces, pues esos son los dos tipos de transportadores, importadores, antitransportadores, que comprenden al transporte activo secundario, que como ustedes están viendo, no ocupa ATP de manera directa, o sea, no llega el ATP a la proteína, pero sí ocupa ATP en algún proceso. Eh, no sé, ya ahorita sí, ahorita que acabemos estos, les puedo dar el ejemplo un poquito más claro para aquellos que quieran saber un poquito más de esto, pero con que sepan esto de manera pues normal, les puedo dar es más que suficiente, pero para aquellos que como que les quede como esa espinita, podemos verlo ahorita, ¿vale? Entonces, y ya por último, el último transporte que vamos a estar viendo y que es importante que conozcamos es el transporte paracelular. Este es súper sencillo. Nada más acuérdense que pues realmente el del cuerpo tiene epitelios y estos epitelios lo que van a pues, tener como características son estas uniones celulares, ¿no? Que van a ser súper estrechas. Bueno, depende de qué lugar, ¿no? Acuérdense que tenemos ahí epitelios curiosos como los fenestrados o los sinusoidales, que son cosa aparte, pero de manera general van a tener uniones súper estrechas que en este punto, pues no permite pasar cosas, ¿no? Pero al igual que la membrana es selectiva, estas uniones intercelulares también son selectivas, ¿vale? Entonces, el transporte paracelular es el paso de sustancias entre las uniones intercelulares. ¿Vale? Entonces, estas, las más ejemplificadas y que más podremos llegar a ver durante su práctica clínica, son las de dos moléculas que son iones, siendo el magnesio y el calcio. Entonces, el magnesio y el calcio pueden pasar a este punto a través de esta forma, a través de un transporte paracelular, pero también tienen otras vías que son
pues digámoslo, intercelulares, ¿no? Que puede ser a través de canales o a través de transportadores. Eso no importa, nada más acuérdense que un transporte para celular muy, muy común que se pueda llegar a preguntar, no a nivel ahorita de sus ciclos básicos, sino ya ciclos clínicos o quizás hasta residencia, son calcio y magnesio como transporte para celular, ¿vale? Y estos pueden tener dos caminos, pasan por aquí y se meten en la célula desde su unión, pues, paracelular, intercelular, o llegan hacia otro epitelio, que este epitelio que más nos importa está representado normalmente así como un vasito sanguíneo, ¿no? El cual, pues acuérdense que pues, es un epitelio simple y nuevamente puede irse por dos sopas, por aquí o por este lado para llegar acá o acá, ¿vale? Y pasa de este lado, quizás. Entonces, pueden ver, por ejemplo, estos genes tienen muchos pasos por los cuales pueden llegar hasta un punto final que es el vaso sanguíneo, pero al fin de cuentas, cualquiera de estas vías va a llevar a casa y su casita es el vaso sanguíneo, ¿no? Y algo que es importante saber de aquí es que entre mayor flujo sanguíneo va a haber mayor transporte paracelular. ¿Vale? Entonces, sitios con alto flujo, como lo puede ser el hígado o el riñón, pues se pueden ver beneficiados por este tipo de transporte paracelular por su alto flujo, ¿vale? Entonces, esos son todos los tipos de transporte que pues tenemos y que vamos a ver a lo largo de todo el año. Y pues ya, básicamente. Ya en la siguiente clase vamos a terminar justamente con esta parte de la introducción a farmacocinética. Vamos a ver cómo se influencia el pH a los fármacos, que era lo que les había dicho en las primeras diapositivas. Esto con algunos ejercicios matemáticos que son, por eso ya no los hago ahorita porque son pesados. Entonces, pues sí, nada más para la siguiente clase, que yo creo que les aviso si va a ser el jueves o el miércoles para que tampoco no nos atrasemos, porque pues son clases que yo me atrasé un poquito por andar de perico. Eh, este, necesitamos una calculadora, ¿va? Entonces, ya sea que descarguen que su propio, creo que ya todos los celulares traen su calculadora, ya traen una calculadora científica. Entonces, nada más que la pongan en modo calculadora científica, porque vamos a necesitar ahí unos exponenciales, o perdón, exponenciales, unas potencias y unos logaritmos, ¿va? Entonces, nada más eso. Y pues ya voy a dejar de grabar. Y para aquellos que ah,